Gracias, Muy queridos bien. amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestros lunes de INADEC, nuestros lunes de catedráticos INADEC, queridos amigos, que de verdad compartir estos lunes con quienes integran el claustro profesoral de aquí de nuestro instituto, el soporte académico que tenemos todo acá para compartir con ustedes, para que ustedes los conozcan, para que sepan quiénes les dan clase desde acá. Hoy tenemos el gusto, queridos amigos, de que está con nosotros el maestro Alfonso Contreras Negrete, con maestría, con licenciatura en Derecho en la generación 90-94 en la Universidad Nacional Autónoma. Es que trae muchos, trae un currículum amplísimo. Nacional Autónoma de México, profesor de la Facultad de Derecho desde el 97 en el sistema escolarizado Universidad Abierta, Educación a Distancia y especialidad en Derecho Financiero, Derecho Empresarial, Derecho Civil. Queridos amigos, también tiene la maestría en Derecho en la generación 2009, profesor de la Facultad de Derecho, les decía, desde el 97. También ha sido profesor en la Universidad de De Londres, en la Universidad de del Valle Londres, de México. en la Universidad del Valle de México y en la Universidad Chapultepec. Ha participado en la impartición de diplomados en los programas de licenciatura en Derecho y la maestría en Derecho Civil y Derecho Empresarial en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, así como cursos de capacitación en la SEP, en la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, el Consejo de la Judicatura Federal, la FONAPO, el INVI. Ha impartido diversos cursos organizados por la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha participado como ponente en ciclos de conferencias y seminarios de actualización jurídica organizados en la Facultad de Derecho de la UNAM. Titular del despacho jurídico Seralf y Asociados, especializado en asesoría empresarial y corporativa, cobranzas y trámites registrales. Ha laborado en el IFE y en la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Autor de la antología Lexicología Jurídica, editada por la Universidad de Londres en el año 2001, y de publicaciones incluso de poemas en revistas y gacetas literarias de la UNAM. Esa parte nos la tiene que contar, maestro. Asociado fundador del Colegio Iberoamericano de Juristas Certificadores AC y de la Escuela Judicial de Abogados Demócratas de la República Mexicana. Ha participado como organizador de congresos y simposios en diversas temas de actualización jurídica, juicios orales en materia civil y mercantil, reforma al juicio de amparo, derechos humanos, sistema penal acusatorio, entre otros, promovidos por el Colegio Iberoamericano de Juristas Certificadores AC y la Escuela Judicial de Abogados Demócratas de la República Mexicana AC. Un amplio currículum respalda a nuestro invitado del día de hoy, queridos amigos, pero ponernos a leer su currículum nos va a llevar toda la hora. Mejor vamos a entrar en materia, porque tenemos, queridos amigos, un tema muy, muy interesante, como ya les habíamos compartido por ahí en las redes, las instituciones de tecnología financiera y la criptomoneda. Estas monedas virtuales, queridísimo maestro, la normatividad de las instituciones de tecnología financiera. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Bienvenido. Un placer para mí, muchas gracias. Uno, no, nos vemos aquí prácticamente todos los días, Sí, así es maestro, con por las aquí con clases. las Ajá. clases. Uno de sus grupos de los más numerosos. Eso debe ser gratificante. Sí, bastante porque ha sido para mí un honor estar desde hace varios años, sobre todo en el ámbito civil, empresarial y mercantil. Entonces, generalmente las materias que imparto yo en esta institución han sido las que tienen que ver con contratos, con el tema societario, con el tema empresarial, derecho bancario y bursátil, entre otros. Así es. ¿Cuántos años ya con INADEG? Ya impartiendo en INADE ya voy a cumplir 11 años, estoy desde principios del Wow. 2009, ya casi 11 años, más de 10 años ya. Acabamos Así de es, cumplir 20 años el así instituto es, como tal. Ya la media vida del instituto la ha compartido con nosotros. prácticamente. Durante este tiempo, ¿qué experiencias que le ha dejado el conocer cuántos alumnos y el compartir con jueces, magistrados y demás, que es una de las grandes ventajas que tenemos aquí en el instituto? Me he sentido muy complacido, he aprendido también bastante porque han sido grupos muy nutridos, desde postulantes, personas que trabajan en tribunales, otro tipo de dependencias, notarías. Pues prácticamente el alumnado, sobre todo de maestría, son personas que están en la práctica constante, de las cuales también uno aprende bastante. Así es. Entonces ha sido un honor para mí compartir también el conocimiento que tengo en estas materias
y me ha parecido una excelente institución. Me he sentido muy a gusto. Estamos En a estos 10 punto, años. a punto, hoy inician en algunos lados el ciclo licenciatura en Derecho, licenciatura en Ciencias Forenses, ya en algunos campos, ya Sí. iniciaron desde la semana pasada. ¿Esto qué representa? Todavía hay oportunidad, queridos amigos, si quieren sumarse a la familia INADEC, a la Universidad INADEC, ¿verdad, maestro? Sí, la licenciatura en Ciencias Forenses ha tenido mucho éxito desde que se abrió, desde que se otorgó el reconocimiento de validez oficial en el plantel Nebraska. Y ha tenido grupos muy nutridos y han empezado a ejercer ya desde antes. Muchos de los alumnos han tenido contacto profesional, como ya no solamente como peritos, sino ahora como licenciados en ciencias forenses, lo cual les permite ejercer con una cédula y ya no solo una credencial. Entonces, en vez de estar tomando, tiene un respaldo más importante porque ya no necesitan tomar distintos diplomados y estar consiguiendo las credenciales, sino ahora cuentan con una cédula profesional, con la cual pueden ejercer en distintos ámbitos, sobre todo de las ciencias forenses. Así es, el gran respaldo que necesita nuestras instituciones, ¿no? El tener profesionales con una preparación así de verdad fuerte, que es lo que necesita la política pública en nuestro país también, ¿no? Así es, pueden prestar sus servicios a infinidad de instituciones. Así es. Principalmente del ámbito penal. Así es. Y para entrar ya en materia, maestro querido, las instituciones de tecnología financiera, ¿a qué se refiere con esto? Porque por ahí me dejó estudiar, y vaya que me dejó estudiar bastante esta situación. ¿A qué nos referimos especialmente con instituciones de tecnología financiera en nuestro país? Bien, se refiere a instituciones que han sido autorizadas desde el año pasado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México también, para efecto de que vigilen y que regulen todo lo que hacen las empresas cuando realizan operaciones en el mercado bursátil, pero también cuando llevan a cabo financiamiento al público en general. Porque debemos saber, de acuerdo a lo que ya se vio en algún tema de derecho de crédito, el otorgamiento de crédito y de financiamiento no es exclusivo de las instituciones bancarias. Hay otro tipo de entidades financieras, como las famosas cajas populares, las llamadas SOFOMES, o sociedades financieras de objeto múltiple, pero también empresas comerciales, las que nos prestan algún servicio, las que nos venden un producto, que también pueden ser autorizadas ya a financiar a la colectividad. Pero sobre todo se refieren estas instituciones a las operaciones que se realicen por medio electrónico. O sea, lo interesante y novedoso de esta nueva ley es que ahora ya hay una regulación y una vigilancia de todo lo que se hace a través de medio electrónico, a través de tecnologías. La famosa ley FinTech. Exacto, es la famosa ley FinTech. Eso es algo que ya desde el 2000 comenzó a regularse, todo lo que es las tecnologías, los medios electrónicos. Quizá ya para las nuevas generaciones de abogados y en general de otras carreras pueda ser más sencillo el uso de las tecnologías. Quizá para generaciones anteriores con las que estudiamos no sea tan fácil el manejo de estas tecnologías, pero es un tema con el que están muy familiarizadas las nuevas generaciones. El uso de las tecnologías al servicio de la actividad financiera, bancaria, bursátil y empresarial. En general. Y entonces, aquí, ¿cuál sería la normativa para este tipo de instituciones? Es una ley que entró en vigor en marzo del 2018, que se llama Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, pero que regula también a los llamados activos virtuales. Activos virtuales son documentos, son monedas que no tienen el carácter de moneda de curso legal, como el billete de banco, como la moneda que está acuñada en metal, o en otro tipo de piezas metálicas. El activo virtual es algo que se realiza todo a través de las tecnologías, a través de los medios electrónicos. Incluso se pueden hacer transferencias ya utilizando este tipo de moneda, que como tal tiene un reconocimiento por el Banco de México, pero todo queda a la responsabilidad de las instituciones que están autorizadas. Las instituciones que se encargan de vigilar son las responsables. Banxico como tal no responde de esas operaciones. Hay un riesgo importante que de hecho más adelante podríamos abundar un poquito. Hay un riesgo importante para las personas que sin tener el conocimiento en el manejo de estas tecnologías llegan a hacer una operación. Por ejemplo, aquellos que llegan a comprar o vender criptomoneda. Como tal,
hay una volatilidad importante de esta moneda, así como puede subir bastante, y una persona invierte en esta moneda a través de internet y puede ganar, también de repente puede caer si la persona no tiene el conocimiento de cómo se maneja es como el mercado bursátil, cómo se maneja este juego de bolsa, puede llegar a perder. Y Todo de lo ahí que se aprovechan las personas que sí tienen el conocimiento de cómo cambia el mercado. ¿De cuándo Ajá. empiezan las criptomonedas en el mercado, querido Pues doctor comienzan a García? utilizarse ya desde hace varios años Ajá, a nivel internacional. En México comenzó con la famosa Bitcoin ajá. hace 3 años aproximadamente. Pero estamos hablando de Ajá. que no solamente existe el Bitcoin, nos Hay varias hablan monedas, incluso exacto. de mínimo 10 monedas de las más reconocidas. Exacto, aparte de la Bitcoin, está otra moneda que se llama, ay, Yo ¿qué por fue el nombre de aquí esta le moneda? digo que yo Ujú, estuve haciendo mi ujú. Bitcoin, Ethereum, Ethereum, exacto. el Ripple, Ajá, ajá. Litecoin, Monero. ¿Cuántas monedas y qué Son modalidades son que hay, modalidades? pero a final de cuentas, lo que la ley establece es que Banxico no es como tal responsable Ajá. de las operaciones que se realicen con este tipo de moneda, Hay mucho porque más no se le posibilidad reconoce. de Ujú. tener pérdidas o de ser embaucados, por llamarlo de alguna manera. Pudieran las personas que no tienen el conocimiento de Ajá. este juego, este es una especie de juego de bolsa, Ok. ¿sí? Es muy caprichoso el mercado bursátil y también el de la criptomoneda. Entonces una persona pudiera invertir quizá poco dinero y ganar, Ajá. pero conforme se va comportando el mercado puede ser que baje notablemente el valor de esta criptomoneda. Y Y si tener a una pérdidas. persona se le ocurre invertir cantidades fuertes, con la emoción de que va a ganar mucho dinero, porque quizá cuando invirtió poco ganaba, en un momento dado puede ser que baje y Ajá. pierda. Y tenga la esperanza quizá de que va a llegar a subir y siga manteniendo ese dinero en vez de sacarlo. Entonces es como un juego de oferta y demanda, pero sin utilizar moneda de curso legal, que es el peso mexicano, los billetes, la moneda real, y o documentos que respalden. A final de cuentas, el Banco de México señala que no tiene el carácter de moneda de curso legal. Son operaciones que se realizan todo a través de la red, a través de medio electrónico. Por eso la importancia de tener conocimiento tanto de las tecnologías para estar al pendiente en forma inmediata de cómo se comporta ese mercado. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta que no es exclusivo de México. En este mercado pueden invertir personas físicas, personas morales, empresarios, incluso personas que no se dediquen a una actividad empresarial de cualquier parte del mundo. Por aquí Entonces, nos dice, solamente aquellos que tengan Ujú. conocimiento acerca de cómo se comporta el mercado o que estén todo el tiempo conectados a distintas redes, pudieran conocer, pudieran saber los riesgos y sacar su inversión. Y cuando ven que sube, de inmediato invertir. Entonces es Ok. un juego que quizá no sea para personas Para con poco para todo conocimiento. así es. Porque nos dicen por aquí, actualmente las criptomonedas son un fenómeno global conocido por la mayoría de la gente. Ujú. No obstante hablar de ellas, sigue sonando algo friki, como le llaman los millennials, y la mayoría de la gente aún no comprende bien que es una criptodivisa. En cambio, los bancos, los gobiernos y muchas grandes empresas son conscientes de su importancia. Si ellos se interesan, tú también deberías aprender sobre criptomonedas. ¿Cómo podemos aprender y en dónde deberíamos buscar para aprender de manera consciente y de manera lo más verdadera posible sobre criptomonedas? Bueno, aunado a revisar la ley de la Ajá. materia, ¿verdad? Que habla de los activos virtuales, Ujú. para conocer sobre todo hasta dónde llega la intervención de la autoridad, los riesgos que puede conllevar. Yo recomendaría como base tener un conocimiento en general de finanzas, Ok. ¿sí? Saber cómo podemos ahorrar, los distintos mecanismos que hay de inversión o que sí nos pueden generar una utilidad, porque no todo es en bancos. Actualmente invertir en cualquier tipo de operación en un banco es lo que menos utilidad genera al particular. Así es, al contrario del banco. Exacto, al contrario del banco, que él tiene debidamente planificado Ajá. sus fuentes de ingresos, su utilidad, ¿sí? Porque a final de cuentas ellos manejan las tasas de interés, aunque tengan una regulación y un control Ajá. por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banco de México. Ellos a final de cuentas tienen cierta libertad para estipular sus tasas de interés.
Entonces ellos tienen debidamente planificado porque a ellos se dedican, son especialistas. Y el particular, sobre todo aquel que no tiene conocimiento en el ámbito de finanzas, que no ha tomado un curso en general de finanzas, pues a veces se emociona y quiere invertir en cosas que están de moda. Así es. Por ejemplo, hace algún tiempo, invertir en onzas de plata era buen negocio. Actualmente, pues la plata ha decaído mucho, ¿verdad? Por ahí veíamos se ha mantenido. a Hugo Salinas Price haciendo Exacto. promoción al respecto. Al respecto, sí, inclusive al economista famoso Luis Pasos, Ajá. que él recomendaba que en vez de utilizar la moneda de níquel, la moneda que actualmente se acuña en la Casa de Moneda de México, Se se utilizara utilizara mejor la moneda de plata, volver a como la las onza onzas Troy. Troy, las onzas Libertad, porque estaba teniendo un boom. Algo como eso, ¿qué implicaría, maestro? Actualmente se ha mantenido estable, no ha subido mucho, entonces sería una buena forma de invertir. Hipotéticamente hablando, vamos a especular, como hacen en la Ajá. bolsa. Si algo como esto se hubiera hecho en el momento y alguien hubiese invertido todo su dinero en plata, ¿en qué situación económica o financiera estaría en este momento? Estamos hablando que en el 2001, 2002, la onza, por ejemplo, la onza Libertad estaba en 60 pesos, la onza o la onza Troy 50. Entonces, de entre el 2002 al 2012 llegó a tener un incremento casi 10 veces su valor. Actualmente se ha mantenido en cerca de 500 pesos el valor de cada onza Libertad, pero ya el incremento en su valor que ha tenido ha sido ya muy bajo. Se ha mantenido, han pasado ya varios años sin que incremente notablemente, a diferencia de esos 10 años anteriores, de los sexenios panistas, por decir, sin que eso tenga nada que ver. Aclaramos, no tiene nada que ver. De una vez puntualizamos, claro. De otro partido, ¿no? Ajá. Aquí, ¿hasta qué punto, hablando de tecnología financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores implementa programas para prevenir el lavado de dinero, ahora que está tan de moda y que precisamente se utilizan incluso hasta ese tipo de monedas y demás para buscar la manera de burlar a la famosa UIF? ¿Hasta dónde hay candados puestos para proteger también a las instituciones que buscan incrementar sus ganancias de esta forma? Efectivamente, maestra, fíjese, usted ha acertado en lo que ha comentado, en el sentido de que se ha creado una nueva forma de poder llevar a cabo este lavado de dinero. Debemos aclarar, el lavado de dinero no es otra cosa que realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y tratar de encubrir el verdadero origen ilícito de estos recursos. Entonces, lo más común antes era que se recurriera a las instituciones o a las grandes empresas. En algunos casos no era de manera voluntaria. Había ocasiones que la delincuencia organizada lo que hacía era obligar como tal a estas empresas a que contribuyeran a hacer aparecer como que habían realizado algunas operaciones adicionales con la finalidad de llevar a cabo este lavado de dinero. Sin embargo, ahora ya con todas estas nuevas organizaciones, como por ejemplo los centros cambiarios que hace poco se crearon, ¿sí? Obviamente las entidades de ahorro y crédito popular, las financieras de objeto múltiple o SOFOMES, que llevan a cabo financiamiento al público en general para que adquieran vivienda, automóviles, y ahora con los nuevos activos virtuales, pues es una forma más novedosa en que las, empresas y principalmente la delincuencia organizada pueden llevar a cabo el lavado de dinero. ¿Por qué razón? Porque es algo que puede escapar al control de las propias autoridades. A pesar que la ley señala que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banxico, o Banco de México, los organismos encargados de estar vigilando estas operaciones, y que además si llegan a detectar que alguna empresa o algún particular tiene un comportamiento extraño que en un momento dado pudiera tipificarse el lavado de dinero, estos dos organismos, que son los que rigen, los que vigilan, tienen la obligación de poner en conocimiento a la autoridad investigadora, que es la Fiscalía General de la República. Así es. Entonces son un filtro importante. Por eso, a la hora que ellos autorizan a estas instituciones, no pueden tienen que revisar incluso hasta el historial de las personas que pretenden ser accionistas de estas instituciones, ¿no? O que van a prestar los servicios de tecnología financiera. Entonces tienen que revisarles currículum, la trayectoria, el historial. La ley habla mucho de la solvencia, no solo económica, sino moral.
Es decir, que no hayan sido casos sobre condenados por todo, delitos. exactamente, en Ajá. estos casos sobre todo, hemos tenido Sí. la fortuna de que en este estudio, en este asiento, hayan estado de todo tipo de catedráticos, historiadores, Ajá. investigadores y De demás. distintas ramas. Sí, Así es. así es. Hace 8 días, el miércoles pasado más bien, Ajá. estaba por aquí con nosotros el maestro Adolfo Gómez Vives, jurídico, periodista también, columnista ahí en La Silla Rota, que sabemos que Ajá. no cualquiera escribe por ahí, y nos decía, pero si ya he sabido que los grandes corporativos son los que lavan dinero, ¿no? Así es. Y los que más somos vigilados somos nosotros los ciudadanos de a pie. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo en ese rubro, en ese aspecto, maestro? Se ha dicho que sobre todo las grandes instituciones bancarias. Así es. Porque tienen más facilidad para poder ocultar. Hablamos que cuando se realiza una operación de lavado de dinero, propiamente lo que un empresario hace es ocultar, ¿sí? Simulando operaciones. Ellos Quizá conocen los incrementando. recovecos de cómo... Así es, sí. incrementando, por ejemplo, haciendo que aparezca en su sistema que hubo un incremento en las operaciones. Tal vez que prestaron más servicios o tuvieron más ingresos por la venta de algunos productos. Okay. Cuando decimos producto nos referimos a cualquier tipo de servicio, incluso como los que los bancos prestan. Así es. O, por ejemplo, en el caso de las casas de bolsa, ellas también autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es otro mecanismo que se presta también para que no nada más entidades financieras, sino también empresas, sobre todo importantes, inviertan, se la pasen especulando en la bolsa. Generalmente son los que van a ganar, no una persona, como decíamos hace rato, que no tenga el conocimiento en el ámbito financiero. Por lo menos alguien que ya sea empresario, que tenga conocimiento de cómo se comporta el mercado bursátil, y sobre todo las grandes empresas, que son las que actualmente ya ni siquiera requieren acudir a una casa de bolsa, porque ya muchas de ellas son sociedades anónimas bursátiles. Wow. Autorizadas ¿Eso qué implica? Una por sociedad ejemplo, anónima bursátil. Vamos a suponer Bimbo, Ajá. Bimbo, Televisa, en fin, vamos a suponer grandes empresas, ya estoy aquí diciendo marcas corporativos. de forma indebida, ¿verdad? Pero las muy grandes empresas, las que forman parte de grupos importantes, ¿sí? A nivel nacional, algunas de ellas transnacionales, a partir de la ley del mercado de valores de 2005, comenzaron a adoptar esta forma societaria de sociedad anónima bursátil. ¿De qué les sirve esto? ¿Qué ventajas tienen con ser sociedad anónima bursátil? Que cuando ellas quieren invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, colocar acciones o otros instrumentos o títulos valor, o quieran también comprarlos, es decir, cualquier tipo de operación en la bolsa, ya no necesitan acudir a un banco o una casa de bolsa. Lo pueden hacer ellas de forma directa, porque ya se les considera intermediarios bursátiles. Como si fueran autónomos ya en ese aspecto. Exacto, tienen cierta autonomía, pero no es cualquier empresa, hablamos de las muy importantes, las muy fuertes. Ellas ya han sido autorizadas como sociedades anónimas bursátiles. Entonces, de alguna manera, son intermediarios que están inscritos ya en el Registro Nacional de Valores Intermediarios que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y pueden participar directamente en la Bolsa Mexicana de Valores. Es una gran ventaja. ¿En qué año sucede esto, maestro? A partir del 2005, y lo podemos ver en cualquiera de estas empresas en su denominación. Ajá. Lo que antes era SA, ajá, eran Sociedad Anónima o Sociedad Anónima de Capital Variable, ahora vemos que son SAP o Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. Luego eso les da una amplitud mucho más. Sí. En los cursos que impartimos aquí un servidor y los colegas de empresarial, aquí en el instituto, generalmente nos preguntan los alumnos, bueno, ¿qué es una SAP? ¿Por qué SAB? Ajá. Si antes eran solo SA DCB, ahora son SAP DCB. Ahora se han cambiado tanto las denominaciones. Que ahora son sociedades anónimas bursátiles. Ya no es una sociedad anónima que se limite a llevar a cabo su objeto. Ahora, al ser SAP o Sociedad Anónima Bursátil, aparte del objeto que tienen, de vender algo, de prestar un servicio, de dedicarse quizá a la exportación, en fin, a las telecomunicaciones, por ejemplo, aunado a ese objeto esencial, también pueden participar en la bolsa, son intermediarios bursátiles. O sea, prácticamente esas grandes empresas, esos grandes corporativos se dedican a especular. ¿Qué es especular? Llevar a cabo operaciones con la finalidad de estar viendo cómo obtener más ganancia que la que reciben a través del objeto que prestan, del servicio que prestan. Aquel caso tan sonado, maestro querido, que le sucede a Comercial Mexicana,
que precisamente por estar jugando a la especulación. Exacto. Sucede algo como eso. ¿Qué posibilidades hay de que suceda a alguien el quedarse prácticamente en la calle hablando en esas ligas? Puede acontecer, sobre todo cuando se les ocurren participar en actividades los tales derivados. Que son exacto los derivados, sí. O también adquiriendo criptomoneda o invirtiendo en la bolsa cuando quizá el mercado como tal, el mercado bursátil, se encuentre a la baja. O sea, a final de cuentas, eso de a la alza, a la baja, depende incluso de la economía o qué tan posicionada esté una empresa. Entonces, una empresa importante que suele estar siempre teniendo utilidad en cada ejercicio anual, en cada ejercicio fiscal, que siempre tenga una utilidad importante, difícilmente sus acciones van a bajar. Entonces, quien se le ocurre invertir en este tipo de acciones generalmente va a ganar. Pero, como todo, el mercado es caprichoso. Así es. Si en un momento dado, en vez de tener una utilidad, llegan a tener una pérdida. Como ya ha acontecido con grandes empresas, ya no quiero decir nombres, ¿verdad? Pero todos, todos conocemos esas empresas que han decaído. Incluso hay algunas de esas empresas que, por virtud de lo que estamos hablando de las tecnologías, la inmersión de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, muchas de esas grandes empresas han decaído en su utilidad, porque ahora ya los contratos que celebran ya no son tantos, porque ahora hay otras formas de llevar a cabo publicidad. Ni tan jugosos. Que son incluso hasta más rentables. Más rentables, ¿no? Como es el internet, ¿no? La gran ventaja que aquí en el salón de clase, ahí sí les explica con lujo de detalles. Por supuesto, sí, ahí ponemos ejemplos. Ahí sí, con nombres ahí sí se puede, y ejemplos, ahí se puede, precisamente Ajá. para ejemplificar y detallar cómo y por qué van sucediendo este tipo de situaciones. Yo le hablaba de los derivados, ¿hasta dónde sería también como equiparable? Yo digo muchos barbarismos, me perdonarán, queridos amigos, con las criptomonedas, porque es aventarse a jugar sin saber, así como que a ojos vendados, ¿no? Y en las criptomonedas, como le sucedió acá, por eso hacía yo la equiparación con los derivados, lo que sucedió acá en con Comercial país, Mexicana. con Comercial Mexicana. Sí, que de hecho lo que aconteció realmente con Comercial Mexicana es que a partir de que quiso invertir en ese tipo de instrumentos, son instrumentos de deuda, son derivados, es una figura muy parecida a los bonos, ¿sí? a los CETES, por ejemplo, pero en este caso depende de un mercado secundario, ¿sí? De otras empresas, de cómo se muevan otros. De cómo se muevan, si llegan a tener pérdidas, ¿sí? Entonces te afecta. Arrastran como tal a este tipo de empresas. Afortunadamente esta empresa después fue rescatada, al igual que pasó, por ejemplo, con Mexicana de Aviación. Así es. Entonces, llegan a ser declaradas en un concurso mercantil. ¿Por qué? Porque tienen muchas deudas que liquidar. Y lo que puede acontecer en estos casos es que otra empresa de mayor nivel, de un mismo ramo, la absorbe. De mayor nivel, de mayor potencial, la absorba o la incorpore. Es lo que llamamos rescate de empresas. Curiosamente, algo similar pasó en los 90s con los bancos. A partir de que exacto. A partir de que se reprivatizaron. Mencionar esa palabra, maestro, es todo otro tema muy interesante. Es como estigmatizar esa palabra, no el FOBAPROA. Se reprivatizaron los bancos y muchos de ellos, a diestra y siniestra, se dedicaron a dar crédito sin garantías. Pero muchas de las veces a amigos y familiares. Al final no los pagaron y resulta que los bancos no tenían recursos para devolver el ahorro al público. Pero se insolventan los otros que ya se habían llevado el dinero. Exacto, que fueron los principales accionistas de estos bancos. Y se insolventan, pero ¿de dónde se desaparece ese dinero, maestro? Por ejemplo, muchos de estos bancos fueron rescatados por otros grupos fuertes, pero desgraciadamente, al ser sociedades anónimas, la responsabilidad de los socios o accionistas se limita solo a perder lo que aportaron. Entonces lo más que perdieron fue el capital que aportaron al inicio. Que muchas veces es mínimo, comparación, no se les logró demostrar la responsabilidad penal. Pero debemos aclarar por qué razón, porque muchos de ellos habían apoyado en campañas a los políticos. Digo, entonces es otro tema muy fuerte, ¿no? Que no me quisiera meter. Y cuando llega a haber una problemática de esta naturaleza, pues los políticos en turno no pueden atacar, ¿no? Tienen que ver la forma de apoyar. Porque están de por medio los intereses, está de por medio el contubernio que se hace, estas altas esferas, le llaman en criminología la criminalidad dorada, que es mucho más allá que los de cuello blanco y todo eso. Todavía más elevado, algo más elevado. Estamos hablando de inversiones y cantidades muy fuertes. La criminalidad dorada, queridos amigos, es el top.
del top, que ahí es no Cifras cualquiera. estratosféricas, así es. Sí. Juegos de bolsa incluso, hubo muchos defraudadores en la ¿Verdad bolsa, que ¿no? sí? Así es. Pero ha sucedido y Ajá. sigue sucediendo. Por ahí tenemos los de FICREA y los demás. ¿Cuándo Caso esos? FICREA, exacto. Hace rato que comentaba entidades de ahorro y crédito popular. Ajá. Se supone que en el 2001 la ley que rige a las entidades de ahorro y crédito popular, o que originalmente la regía, ahora cuentan con su propia ley, se creó para que hubiera posibilidad que personas de menor ingreso, sectores de población de menor recurso, micro, pequeños empresarios, tuvieran acceso al crédito y pudieran llevar a cabo también operaciones como las que se hacen en bancos. Abrir una cuenta de cheques, por ejemplo, tener un crédito para adquirir mobiliario o bienes de capital, bienes productivos. Sin embargo, a la fecha, pues no han demostrado su razón de ser, la utilidad, porque, por ejemplo, en el caso FICREA, se supone que son financieras populares. Ajá. No hay como tal un respaldo, o como ahora tenemos el IPAP, ¿sí? Que protege al que ahorra en un banco. Para las de ahorro y crédito popular el IPAP no interviene. No hay un organismo o una autoridad que pueda apoyar para, en caso de que la financiera quiebre o sea declarada en concurso, les pueda ayudar a devolver el ahorro. Lo que tal. pasa Ajá. últimamente hablaban de una caja popular Sí. utilizada precisamente para estas situaciones medio Ajá. escabrosas en nuestro país. ¿Hasta dónde una institución de esta naturaleza se puede prestar? Y no es que se preste, sino se puede utilizar para maniobrar de maneras no muy claras, hablando de situaciones financieras. Sí, porque a final de cuentas los accionistas de este grupo por ejemplo, las cajas populares, estamos hablando de una cooperativa. Así es. Las cajas populares son cooperativas de ahorro y préstamo, ¿sí? Algunas operan en distintas entidades, algunas son muy conocidas y tienen millones de socios ya. Sí. Entonces, por decir un ejemplo, al constituirla, tienen mínimo 25 socios, pero va incrementando este número conforme se va prestigiando, conforme se va acreditando la institución. Lo que hace una cooperativa de ahorro y préstamo es captar depósito, algo parecido a lo que hace un banco, ¿verdad? Ajá. Recibe ahorro y depósito del público, pero los afilia, los asocia como tal. Los hace dueños, sí, que claro. aporten una cuota como socios cooperativistas. Así es. Pero con ese recurso lo que hace es prestarle o financiar a otros. Por ejemplo, si va un pequeño empresario que quiera obtener un crédito para su empresa, ¿no? Un crédito para la adquisición de mobiliario o maquinaria, pues con lo que captó previamente, la cooperativa le otorga un crédito, pero le hace que un porcentaje de ello lo pague como cuota de afiliación. Entonces lo que hacen estas cooperativas es estar absorbiendo a un gran número de clientes que se convierten en socios, pero que en un momento dado los socios fundadores pueden llevar a cabo una administración inadecuada, tomar parte de esos recursos para invertirlos en la bolsa, y si llega a haber una pérdida, a final de cuentas quienes la sufren son los clientes, ¿no? Los socios. O los socios cooperativistas. Así es. ¿Y quién fija ahí los topes de crédito, los porcentajes ahí? ¿Quién los fija? ¿La Comisión Nacional no tiene nada que ver o ahí sí se mete? Aquí hay todo un problema porque la Comisión Nacional Bancaria de Valores es la que autoriza, pero lo hace a través de un filtro que son las federaciones. Okay. O sea, la Comisión Nacional Bancaria no supervisa directamente tampoco a estas entidades. Entonces, lo que se hace es, cuando se va a constituir una entidad de esta naturaleza, se acude primero a una federación. La federación tiene que revisar toda la documentación, si cumple los requisitos de capital, porque incluso tienen distintos niveles de operación de acuerdo al monto de activos, de acuerdo al capital o monto de activos que tengan. Monto de activos se refiere a recursos, ¿sí? Derechos de crédito a favor y demás, principalmente dinero. Entonces se revisa el monto de activos y se le puede dar un nivel que va del 1 al 4. Desde aquella cooperativa que solamente puede captar ahorro, emitir tarjetas de débito, por ejemplo, o llevar a cabo pequeños financiamientos a empresarios, hasta un nivel 4 en el cual ya pueden hasta invertir en la bolsa. ¿Y quién las norma Pueden entonces? emitir tarjetas de crédito, por ejemplo. Es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero en forma indirecta, a través de las llamadas federaciones. Comentamos hace rato, la federación recibe toda la documentación, revisa que la entidad cumpla los requisitos y le da un dictamen favorable. ¿No es una forma de evadir un poco? Sí, un poquito. O la un vigilancia. Sí, bastante. Evadir la vigilancia, porque claro. le da el dictamen favorable, lo remite a la comisión para que ella dé el visto bueno final. La autoriza. Pero resulta que la federación realiza un convenio con la comisión para que sea quien se encargue, la federación se encargue de hacer la supervisión directa.
Entonces la comisión está un poquito alejada. Sí, pero la comisión Ajá. es como, me hago como que de la vista gorda y a final de Exacto, cuentas. es de Digo, mero trámite, está un poquito exacto. alejada del control y por eso se dan estas situaciones a propósito de lo que comentaba usted de Ajá, FICREA. El así caso es, FICREA, había personas que trabajan en el Tribunal Superior de Justicia de así la Ciudad de es, México que invirtieron cantidades importantes en FICREA y a la fecha hay un rescate, no se sabe a ciencia cierta cuánto se ha logrado recuperar. así es. Porque se queda en la opacidad y Sí, entre menos ruido se haga mejor. Luego por pero ahí se casos crean, como este, y no se solamente en crean, claro. financieras, Sí, casos claro. como este se van a seguir dando desgraciadamente, porque no hay como tal lo que comentaba hace rato, no hay Ajá, como tal una educación, una cultura financiera. así Las es. personas a veces sin conocer el riesgo invierten. Hasta en bancos, por ejemplo, lo que comentábamos Con de los esa 90. ambición. En bancos se llegó a dar, personas invertían a plazo su dinero, ¿verdad? Pensando que se iban a enriquecer con ello, y cuando se viene el problema, entonces es cuando ven la dificultad que hay para que se les regrese. Actualmente ya está el IPAP, Ajá. protege al ahorro bancario, pero no lo hace ¿Hasta dónde en forma como? ilimitada, lo hace solo hasta un equivalente a 400,000 UDIs O sea, o sí, unidades de inversión. tiene sus reservas por Estamos ahí. hablando que la UDI es un indicador que se va actualizando, ahorita está en 6.3, 6 pesos con 30 centavos. Entonces, lo que un banco protege a la persona que se le ocurre invertir o Ajá. tener una cuenta de ahorro o de cheques, lo que un banco lo que el IPAB le protege a ese ahorrador es hasta algo cercano a 2,5 millones. Nada más. Si habláramos de un magnate, un gran empresario, Pues no, obviamente él no va nada. a tener todo su dinero invertido en una sola cuenta o en Por un solo supuesto. producto. Generalmente los grandes empresarios, los grandes corporativos de este país tienen invertido el recurso en distintos negocios y tienen sus cuentas en bancos extranjeros, bancos en los cuales no hay una fiscalización, bancos del Vaticano, bancos de Estos Suiza, llamados ¿verdad? paraísos fiscales, Paraísos fiscales, digo, es así, que a pesar digamos que lo cada de la vez quedan vergüenza. menos, aún sigue habiendo en ciudades importantes, sobre todo europeas, ¿sí? Este tipo de paraísos fiscales, ¿no? Pues ahí tenemos los Panama Papers que nunca Ujú, se salieron a relucir y que exacto. mucho político de Ajá. acá, de México, estaba en las listas enormes, Así es. maestro. Entonces, a propósito de este tema, Ajá. ¿verdad? De tecnología financiera, activos virtuales y demás, es un riesgo importante. Quizás solamente empresarios que ya tengan conocimiento en este juego especulativo, a final de cuentas es una Claro. especulación, puede ser que se arriesguen a invertir, porque hay una volatilidad importante. Se lo digo porque tengo conocidos que se Ajá. emocionaron a propósito de, regresando al tema de los bitcoins, Ajá. se emocionaron bastante, invirtieron 5,000 pesos por decir, y habían ganado 2,000, 3,000 pesos. ¡Guau! Después quisieron Sí, invertir claro. más, ya invertían de a 50,000, pero hubo un momento en que perdieron. Ajá. ¿Sí? Una persona que invirtió 50,000 pesos perdió cerca de 15,000. Entonces, pues tenía la esperanza él que iba a recuperar, dejó, en vez de sacar el dinero lo dejó y seguía perdiendo. Al final mejor retiró lo que tenía y ya no quiso arriesgarse. En cambio hay personas que están conectadas a distintas redes, ¿verdad? Que están con 3 computadoras al mismo tiempo y están viendo el comportamiento de los mercados. Entonces, parte de lo que aquí se maneja con los activos virtuales. Y eso no es algo que garantice o hay una institución, alguna autoridad mexicana que se vaya a encargar de supervisar eso o responder. Si una persona pierde es bajo su riesgo, debemos entender eso. Debemos entender Ajá. eso. Por el otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fecha de publicación del 25 de octubre de 2018, Ajá. la publicación de la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera el 9 de marzo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, se busca regular los servicios financieros que dichas instituciones prestan, su organización, operación y funcionamiento, así como los servicios financieros sujetos a alguna normatividad especial que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores. A ver, ¿qué comprende Los famosos todo medios esto? innovadores. Así es. Medios innovadores son tecnologías de la información y la comunicación, Ok. ¿sí? Son medios electrónicos, Ajá. ¿sí? Es el internet, son, por ejemplo, también los medios ópticos, Ajá. tecnologías, ¿verdad? Donde se utiliza una tecnología más novedosa, ¿sí? Por ejemplo, el llevar a cabo una transacción Ajá. utilizando firma electrónica. O sea, la idea de todos estos medios innovadores es que es todo lo contrario al medio tradicional. Okay. El medio tradicional es cuando una persona se obliga o se arriesga a invertir o firma un contrato con firma autógrafa,
Con un de forma papelito. presencial, Ok. teniendo al Ujú. oferente del servicio, teniendo a la otra parte contratante enfrente de él, pudiendo discutir con él el contenido, y aun cuando sea un contrato, ¿verdad? Como los de bancos o aseguradoras, un contrato de adhesión, aún así, en presencia del que le ofrece, el ejecutivo, el agente de seguros, firma el contrato y ahí puede ver el contenido. En cambio, medio innovador es todo aquello que se realiza utilizando un medio electrónico, y Ok. inclusive una videoconferencia, un chat, todo aquello que respalda la tecnología, las nuevas tecnologías. Por eso hace rato era importante, le comentaba que Ajá. son medios con los que están muy familiarizados las nuevas generaciones. A los tales millennials. Exacto, los nuevos juristas, los Sí. famosos millennials. O en otras carreras, ¿verdad? Donde ya todos los contadores, por ejemplo, que ya todo lo hacen a través de un medio electrónico, llevan los sistemas de contabilidad de empresas y demás. Pues ellos están muy familiarizados, ellos saben, ¿verdad? Cómo reducir los riesgos que implica el uso de estas tecnologías. Para el público en general, que no Ajá. tenga quizá, y sobre todo generaciones ya pasadas, eh, bueno, que pertenecemos o a otros todavía más, ¿verdad? Más pasados, Más atrás. pues no es tan sencillo el uso porque no sabemos a veces siquiera si el sitio es seguro. Y si se trata de alguien que nos esté ofreciendo para invertir, podemos también ser víctimas de una defraudación. Entonces son riesgos importantes de los cuales no se hace responsable ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni el propio Banco de México, ¿no? Hablando de la regulación que hace, nos dice de las siguientes figuras: institución de financiamiento colectivo, Perfecto. la institución de fondos de pago electrónico, los Ajá. modelos novedosos, pero aquí nos dice... Estas dos son los dos tipos de institución de tecnología Ajá. financiera. Tienen un objeto distinto, ahorita comentamos un poquito de eso. Ajá, Ajá. ajá. Las instituciones de financiamiento colectivo se refiere a aquellas instituciones, personas morales autorizadas precisamente por la Ujú. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que llevan a cabo actividades destinadas a poner en contacto a personas del público en general con el fin de que entre ellas se otorguen financiamientos mediante las operaciones de financiamiento colectivo de deuda, capital o de copropiedad o regalías Ajá. realizadas de manera habitual y o profesional. Ujú. Eso está muy interesante, maestro. A través de informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación. Esos son los medios electrónica. innovadores en general. Así. Todo eso son las nuevas tecnologías y los medios innovadores. Aunado a eso, incluso algo que podría ser hasta más sofisticado, Ajá. como aquellos sistemas que en vez de incluso una firma electrónica, utilizan el iris del ojo, ¿verdad? O algún Ajá. tipo de medio óptico. O sea, estamos hablando desde el internet, donde pudiéramos darle acepto, Ajá. términos y condiciones de alguna oferta que nos hagan Ajá. vía internet, ¿sí? Videoconferencias, hasta aquello que en que pudiera utilizarse otro tipo de tecnología, ¿no? Como es el que capten el iris del ojo o alguna otra cuestión por el estilo, ¿no? Pues ya las personas Ajá. físicas Sí. para poder dar, hacer trámites y demás Ajá. necesitan ya no es la huella dactilar, ya es el iris del ojo, Exacto, maestro. sí. Por ejemplo, ante el SAT ya se han Exacto. venido implementando todas estas tecnologías, ¿no? Esto de todo lo que es la tecnología en general, a partir del 2000 empezó a haber ya una regulación. Ya hay Esta tratados, regulación hay para las llamadas convenciones. Ajá, IFs. exacto. IFs. Las IFs, sí, Las unas IFs. cosas que nos ponen, queridos Las amigos. ITFS, sí, ¿no? Ajá. ITFS. Entonces yo no sé por qué las hacen tan complicadas a veces, maestro. Pareciera que si de por sí cuando no las explican como aquí. Institución de fondos de pago electrónico. Se refiere a aquellas instituciones, personas morales autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que realicen servicios con el público de manera habitual y profesional consistente en la emisión, administración, redención, transmisión de fondos de pago electrónico por medio de los actos señalados en el artículo 22 de la ley a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital. ¿Cuál es el artículo 22 de esta ley, maestro? No tiene idea, porque ese sí no lo traigo por aquí, perdón. Los Se modelos refiere novedosos. a Ajá. operaciones en los cuales haya otorgamiento de crédito, ¿sí? Por ejemplo, emisión de algún tipo de instrumento, ¿verdad? Por el Ajá. cual se invierta a plazo, ¿sí? Por ejemplo, habíamos dicho, no es exclusivo de las instituciones bancarias invertir dinero a plazo, que el público vaya e invierta. O no es tampoco exclusivo ya de un banco que las personas puedan hacer una transferencia Ajá. interbancaria, Ok. que se conecten y a través de la red, a través de internet, puedan hacerle la transferencia de dinero
a otro particular cuando le van a pagar un servicio, cuando le van a depositar incluso, o le van a pagar por algún tipo de producto o depositar por un servicio. Entonces ya no es exclusivo. Hay otro tipo de empresas, hay otro tipo de instituciones como en este caso, que también pueden utilizar los medios electrónicos para llevar a cabo todas esas operaciones. Entonces las del 22 se refieren a operaciones de carácter financiero, créditos, ahorro, transferencias, ¿sí? Inversiones incluso en la bolsa. Y aquí nos habla, dentro de las obligaciones señaladas en la ley, el artículo 58 establece aquellas que las ITFS deberán cumplir en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Esa cuestión, PLFD y FT nos ponen nada más, pues con bastante escueto. En ese sentido, el 10 de septiembre de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió las disposiciones de carácter general que se refiere al artículo 58 de ley para regular las instituciones de tecnología financiera, las disposiciones en las que se establecen las medidas y procedimientos mínimos, así como la forma, término y plazos para el cumplimiento de las obligaciones en materia de operaciones, de prevención de operaciones de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Aquí nos hablan, algunas de las obligaciones son las siguientes: el manual de lo que nos acaban de decir, PLD y FT, la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, que eso significan las siglas, señores. Metodología de evaluación de riesgos, estructuras internas, oficial de cumplimiento interino y comité de comunicación y control, sistemas automatizados, reporte, informe de autoría. ¿Estas obligaciones son para quiénes? ¿Para todas las empresas, maestro? En general para instituciones de tecnología financiera y en general ya son obligaciones propias de toda entidad financiera. De algunos años para acá, en el año pasado. Acaban de entrar en vigor, pero ya desde antes ya había ciertas obligaciones de toda entidad financiera de poner en conocimiento ciertos filtros, ¿verdad? Ciertas medidas de prevención para que en caso de que se detectara alguna posible operación con recursos de procedencia ilícita, de inmediato se pusiera en conocimiento de la Comisión Nacional Bancaria. Como que se prende un poquito rojo ahí. Son manuales, hay una capacitación constante que se ha dado, ¿verdad? A todo tipo de entidad, no nada más los bancos, en general todas las entidades, como las que hemos venido comentando, las de ahorro y crédito popular, SOFOMES, entre otras, para fines de que en caso de detectar posibles operaciones, ¿sí? Ellos tengan un manual de ver cómo proceder, cuáles son los límites de alguna operación. Si, por ejemplo, alguna persona pretende invertir cantidades importantes, ¿verdad? Como tal, hay una investigación, hay un filtro. Y hay una alarma, ¿sí? Que de inmediato, ¿verdad? Va la entidad que esté realizando la operación, ¿sí? Va a poner en conocimiento de la Comisión Nacional Bancaria para que ella investigue. Como tal, la comisión es una autoridad reguladora, supervisora, y lo que va a hacer la comisión es indagar, ¿verdad? Requerir toda la información necesaria, y si considera que es una posible operación con recurso de procedencia ilícita, como la comisión no es autoridad competente en materia de investigar, tiene que darle a conocer a la Fiscalía General de la República, que es la que va a investigar el posible delito. La Fiscalía designa a la UIF para hacer toda esta investigación. Las unidades de investigación financiera y todo lo que depende de esta Fiscalía, para que ya lleven a cabo la investigación y si es necesario se proceda desde el punto de vista penal contra una empresa o alguna otra institución. Pero esto que se da en septiembre para las de tecnología financiera es un complemento de una serie de normas que ya vienen desde hace algunos años para toda entidad financiera. Tener capacitación, tener manuales de cómo van a proceder, tener, por ejemplo, bien establecidos los límites. Por decir un ejemplo, en una casa de cambio, en un centro cambiario, hay un límite para que una persona pueda llevar a cabo una operación de cambio de divisas o compra y venta de piezas acuñadas en oro y plata, como centenarios, onzas de plata. Sobre todo el dólar. El cambio de dólares o euros. El dólar es como el que más limitado, el que marca. Por ejemplo, el límite es que no puede llevar a cabo una operación más allá de el equivalente a $10,000 americanos, dólares estadounidenses. Estamos hablando cerca de 200,000 pesos. ¿Sí? Entonces, ese límite.
Si en un momento dado a alguien se le ocurriera llevar a cabo una operación con cantidades más fuertes, de inmediato sería objeto de investigación. Aquí también Sin embargo, sabemos que esto solamente es un límite. Ella es para los ciudadanos de a pie. Exacto, hay medios sí, claro. quienes realmente realicen operaciones con recurso de procedencia ilícita o que el recurso provenga de actividades ilícitas, tienen distintos medios para evitar estos filtros, ¿no? Así no es. van a ir a hacer ellos la operación llevando todo el recurso, ¿verdad? ¿Y cuántas operaciones tendrían que hacer? O una transferencia, porque claro. también hay transmisores de dinero autorizados. Es una transferencia por el equivalente, por una cantidad superior a esto. Van a hacerlo en forma fraccionada, van a utilizar a personal, ¿verdad? Que los auxilia a llevar a cabo estas operaciones, incluso aunque sea el cambio físico en la casa de cambio, ¿verdad? En distintos puntos, ¿no? De la ciudad o del país. Y a veces eso tiene que ser por más personas, porque con el cruce de información, ahí sí hay cruce de información. Sí. Por eso nos sorprende que en otras instancias gubernamentales el cruce de información, hablando de salud y de otras, no lo haya, porque si yo yo, Delia Linares, voy a cambiar unos dólares, me piden mi credencial, me piden mi identificación para poder cambiar, y ya que cambié, como que quedé fichada. Ese día ya no puedo cambiar en ningún otro lado más porque ya se cruzó la información. Ya se cruza la información. Entonces, porque ahí se están puede. Interconectadas todas. Exacto. Y porque ahí se puede y porque para otras cuestiones importantes de los mexicanos no se puede. Somos para hacernos unas preguntas, queridos amigos. Es que la información como tal, el Estado decide ahí en la famosa ley de transparencia, protección de datos personales, acceso a la información y demás. Así es. Y ahora llamado INAI, y incluso a nivel local también a estos organismos, ellos deciden a final de cuentas qué información es reservada, cuál es confidencial, cuál puede ser de carácter público. Y normalmente reservan todo aquello que tenga que ver con cuestiones de, como decíamos, ¿no? Delincuencia organizada, y obviamente también todo lo que tenga que ver con el ámbito financiero, donde se pueden utilizar a las entidades para llevar a cabo operaciones con recursos muy, muy importantes, ¿verdad? Fuertes. Por ejemplo, dentro de estas medidas de lo que comentábamos de los manuales, de los procedimientos, las instituciones que reciben, ¿verdad? Que otorgan crédito, mejor dicho, tienen un límite, tienen un plazo por el cual el acreditado, el deudor, puede pagar o puede liquidar el importe del crédito. No le podrían otorgar crédito a una persona, un crédito hipotecario, por ejemplo, que normalmente es a mediano o largo plazo. Estamos hablando de 14, sobre todo largo, 15, 18, entre más te tardes, mejor para ellos. Más captan interés, sí, claro. Así es. No podrían otorgárselo a pagar a 6 meses, por decir. ¿Sí? Tendrían esa prohibición porque con ello están evitando posible operación con recurso de procedencia ilícita. Que aparentemente un pequeño empresario, por decir, requiriera el crédito y le otorgan 15 millones y resulte que de repente tiene el recurso para pagarlo en 6 meses o máximo un año. La pena. Entonces, eso podría ser, exacto, eso podría ser una posible operación con recurso de procedencia ilícita. De antemano, de hecho ya lo tienen prohibido. Sí, claro. Y en general, aún, no nada más bancos, aún siendo una de estas SOFOM, las SOFOMES, que son las financieras de objeto múltiple, que de hecho muchas de ellas también han quebrado. Estaba antes una muy famosa, ¿verdad?, que otorgaba crédito para adquirir vivienda de interés social. Tuvo una problemática y también terminó por quebrar. Que ahí es un problema grandísimo, queridos amigos, porque las viviendas de interés social que te las suben un 2000%, ¿cuánto terminas pagando? Digo, una casa que cuesta 300,000 pesos, terminas pagándola en 2 millones de pesos. Que es otro medio también, otro medio de lavar dinero es, en este caso, la adquisición de inmuebles. Para no ir tan lejos, algunos grupos de empresas importantes que se encuentran al noroeste, al norte y noroeste del país, ciudades como Tijuana, ¿verdad? Ya sabes más o menos a cuáles nos referimos. Por ejemplo, estos los casinos, ¿no? Los grupos que llevan a cabo ya una publicidad importante para que las personas apuesten. ¿Sí? Claro. Establecimientos de juego y apuesta autorizados. Curiosamente ¿Se acuerdan quién los autorizó? Por curiosamente Dios. Autorizados y que pertenecen o que los principales accionistas de estos grupos han sido políticos. Así es. Han sido políticos de renombre, han sido personas que pertenecen a dinastías políticas de hace mucho tiempo, del Estado de México. Y que la gran función y que ahora son es grupos de equipos de fútbol, ahora son propietarios de equipos de fútbol, de casinos, y pues resulta que estos casinos, estos establecimientos, es el medio más idóneo, más utilizado para lavar dinero también.
Así es. Para el caso de modelos novedosos, dice el cumplimiento de las obligaciones de cada sociedad autorizada deberá ajustarse a lo que establezca en su oficio de autorización. ¿Hasta dónde esta situación, hablando precisamente de estas leyes que se tienen que ir modificando, se tienen que ir adecuando, maestro, porque este tipo de instituciones, este tipo de forma de hacer negocios evoluciona respecto a la tecnología, o sea, todos los días? Sí, por ejemplo, las instituciones de financiamiento colectivo, que es una de las dos ITFs a las que hace referencia la ley, no son otra cosa que intermediarios, es cualquier tipo de empresa, puede ser persona física o moral, que actúa como intermediario entre las personas que van a llevar a cabo un autofinanciamiento. ¿Qué es un autofinanciamiento? Por ejemplo, las empresas que se dedicaban a administrar los recursos de todas las personas que querían adquirir a crédito un vehículo o un inmueble. Por ejemplo, era muy común que las personas fueran a adquirir un vehículo a crédito, pero lo que se hacía era que la empresa que administraba el autofinanciamiento o grupo de consumidores, lo que hacía era recibir los pagos mensuales de cada cliente, de cada consumidor, y se hacía un sorteo y se le iba adjudicando el bien a cada uno de los clientes en periodos distintos. Entonces, eso es lo que llamamos financiamiento colectivo, es algo como muy parecido. tandas, ¿Sí? Como una especie de tanda, sí, ¿verdad? Entonces, en el financiamiento colectivo, lo que hace la institución solamente es administrar, captar el recurso y irlo colocando a las personas que requieran dicho financiamiento. Pero, a final de cuentas, ella no está financiando con recurso propio. Así es. Ella solamente es un intermediario que administra, cuida y vigila el recurso. Pero todo esto a través de medio electrónico, que insisto, es donde está el riesgo. Donde está el riesgo, porque una institución como esa también tiene que tener activo para poder funcionar y pagar personal y demás. ¿Y de dónde sale todo eso? Pues del dinero de la utilidad que perciben por administrar. Exacto. La utilidad que estas instituciones perciben por administrar y cuidar y vigilar todo el manejo del recurso. Porque a final de cuentas el recurso para los financiamientos colectivos proviene de las propias personas, ¿verdad? Como las cajas populares. Exacto, como en las cajas populares, ¿verdad? Pareciera que son o como en diferentes las autofinanciamiento, ¿no? Las empresas de autofinanciamiento, ¿no? Que decíamos, por ejemplo, el autofinanciamiento automotriz. ¿Sí? Pero parecieran tan diferentes y ya analizándolas con los que saben, ya nos damos cuenta y entendemos así con palabras muy amables cómo funciona. La diferencia es que las empresas que administraban sistema de autofinanciamiento eran reguladas por Profeco. Profeco las supervisaba, sus contratos estaban registrados ante Profeco. Y ahora lo que son las de tecnología financiera es Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Sí? Es una regulación muy distinta, se entiende que es un ámbito financiero que debe estar más vigilado, más protegido. En apariencia. ¿Sí? Sin embargo, recalcamos el debe, maestro. Por ejemplo, las de fondos de pago electrónico también son intermediarias que pueden llevar a cabo transferencias, que pueden auxiliar a los clientes en general a llevar a cabo transferencias a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, si una persona se encuentra en Japón y un empresario quiere llevar a cabo un pago, ¿sí? Pues utiliza estas instituciones para llevar a cabo la transferencia, ¿sí? Obviamente hasta cierto límite. Pero a final de cuentas, ¿verdad? Como todo es utilizando medio electrónico u otras tecnologías, siempre habrá el riesgo de que en un momento dado pueda haber, incluso lo que hace poco pasó con unos hackers chinos, ¿no? Que se metieron, que pudieron descifrar, ¿verdad? Las claves criptográficas de cuentas en Bancomer y realizar una defraudación importante. Entonces, ese es el riesgo a que vamos a estar sujetos. Y también en los llamados activos virtuales. Los activos virtuales no es moneda común, no es divisa, ¿verdad? Como el euro, el dólar, sino son moneda virtual, ¿verdad? Criptomoneda y otra serie de instrumentos que se han venido creando, donde toda la operación se hace por medio electrónico y siempre habrá un riesgo. ¿Cuáles son las características de estas, maestro, de las criptomonedas? Que no tienen un sustento, no tienen un sustento en oro o plata, no se considera moneda de curso legal, es una especie de moneda, se puede decir hasta cierto punto ficticia, porque como tal físicamente no existe. La criptomoneda no la podemos ver. Hay una imagen ahí que se manejaba mucho de la llamada del Bitcoin, ¿sí? Pero esta solamente es una imagen virtual. A final de cuentas, la operación es totalmente virtual, utilizando medio electrónico, conectándose, ¿verdad? Incluso a nivel mundial, ¿sí? Llevando a cabo la oferta, ¿sí?
llevando a cabo también la compra, por ejemplo, de esta moneda, pero no, su principal característica es que no es algo real, algo que podamos tocar o que tenga un valor comercial, un valor de mercado. El valor del Bitcoin se lo ponen los propios oferentes y demandantes en función a el éxito que esté teniendo, ¿no? En ese momento. Pero en ese momento, pero si por una razón de repente que el Bitcoin esté en determinado valor llega a decaer o a estar a la mitad, de eso no hay responsabilidad. Hay una fluctuación, es como un pleito Importante. también entre las monedas, cuál vale más que otra, como Ajá. sucede con las monedas que podemos tocar, el papel moneda de cada país. Hay Exacto, una fluctuación igual sí. ahí. Aunque, por ejemplo, en el papel moneda, de lo que depende es de las finanzas que tiene cada país Ajá. y de sus reservas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene reservas en oro y plata y de eso depende la emisión del dólar y cómo va a estar bien posicionado en el mercado internacional. Okay. Entonces, mientras su economía se mantenga estable, mientras las empresas que brindan distintos servicios tengan finanzas sanas, pues el valor del dólar siempre va a estar, por ejemplo, por lo menos se va a mantener, ¿verdad? O va a estar estable o puede llegar a subir. En cambio, la moneda virtual depende de un juego como en la bolsa, ¿sí? Depende de la llamada ley de la oferta y la demanda. Qué tanto cuántas personas estén dispuestas a invertir o ofrecer en esta moneda y cuántas vayan a comprar, ¿sí? Pero es muy caprichoso este mercado. Yo comentaba hace rato que algunas personas sin conocimiento básico en finanzas o en cuestiones bursátiles se han dedicado a invertir, invierten cantidades pequeñas y como ven que están ganando, de repente se les ocurre invertir más. Una de dos, pueden ganar o pueden llegar a perder gran parte de lo invertido, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto quizás sea ideal para personas que sí tienen conocimiento en finanzas o quizá empresarios que, aparte del objeto esencial que realizan, quieren invertir. Normalmente los grandes inversionistas son empresarios porque ellos pues quieren que la utilidad se incremente. Claro, que sea ¿Sí? mayor. La utilidad anual que reciben se incremente, ¿no? Por aquí nos dicen, hoy en día es difícil encontrar un banco importante, una gran firma de contabilidad, una empresa de software prominente o un gobierno que no haya investigado alguna criptomoneda, Así publicado un documento sobre ellas o desarrollado algún proyecto blockchain. ¿Por qué? ¿Qué es el blockchain, maestro? Blockchain, no desconozco Pero esta más figura. allá del ruido mediático, la gran mayoría de las personas, incluso estos banqueros, consultores, científicos y desarrolladores, tienen un conocimiento muy limitado sobre las criptodivisas. A Sí. menudo no entienden ni siquiera los conceptos básicos de las criptomonedas. Tengo mucha información, les digo, queridos amigos, que hay mucha información en la red y hay que buscarla, las criptomonedas, y nos dan preguntas importantes que creo que sería, igual las podemos dejar al aire, maestro querido, porque son Sí. muchas. ¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan? ¿Qué significa criptomoneda? ¿Cuál es la historia de las criptomonedas? ¿Por cómo se originan las criptomonedas? ¿Para qué sirve minar criptomonedas? ¿Cómo se crean las criptomonedas? ¿Las criptomonedas son legales? ¿Cómo influyen en la economía digital? ¿Y cuál fue el origen de las criptomonedas? Y si queremos explicar, yo creo que estas preguntas las dejé al final, maestro, porque yo creo que antes de meternos en camisa de 11 varas, como decimos en México, tenemos que preguntarnos mucho al respecto y buscar quién nos dé la información más exacta si queremos meternos en hablando de en este tipo de temas. Así es. De una forma sintetizada, solamente diría, surgen por la necesidad que hay de llevar a cabo operaciones a través de medio electrónico, ya no en forma tradicional. Ajá. En forma tradicional no podría ser criptomoneda. Sería con divisas, sería con instrumentos como el cheque o moneda de curso legal como el peso, los billetes, ¿verdad? La moneda metálica. Criptomoneda porque se entiende que no tiene un valor intrínseco y comercial, no está acuñada en oro y plata, sino que es una creación encriptada, ¿verdad? Esto tiene que ver más con las cuestiones de la ingeniería, Ajá. Con la informática. Por ejemplo, se dice que una clave criptográfica es un lenguaje binario, ¿verdad? Que utilizan los ingenieros en sistemas y que pueden crear una firma electrónica, pueden darle cierta seguridad a instrumentos de inversión, y en este caso la criptomoneda es eso, ¿sí? Es con una clave encriptada. A propósito, lo que usted dice sería complicado para los que no tenemos un conocimiento de lo que son las tecnologías, ¿sí? De lo que es las cuestiones de ingeniería o la cuestión de la informática, saber a ciencia cierta cómo se encripta información.
¿sí? Entonces ese sería, incluso eso podría ser tema Sí, de otra tema de conversación. otra conversación y de otro programa, porque Pero la necesidad de su creación fue para llevar a cabo operaciones de especulación a nivel internacional, más allá de las tradicionales. Es decir, operaciones que no requieren la presencia de oferente y demandante o del comprador y el vendedor, y sin necesidad de utilizar una firma autógrafa, incluso ni siquiera firma electrónica. sería ¿Sí? interesante un día hablar Entonces, de la todo a través historia. del medio. Tiene que haber algún sitio seguro en el cual se realicen. La problemática de todo esto es que pueden generar defraudación. Así es. Pueden dar lugar a que haya un riesgo, que la persona, más allá de que conozca o no de estos temas de la criptomoneda, ¿sí? Si no tiene conocimientos básicos en lo que es el uso de las tecnologías y llega a meterse en un sitio que no sea seguro, puede en un momento dado ser víctima de defraudación. Y no nada más con criptomoneda, casi con cualquier contrato que se realice por medio electrónico. Así Entonces es. no basta el conocimiento en finanzas, el conocimiento en este tema de la criptomoneda o en las cuestiones bursátiles también, sino conocimiento amplio del uso de las tecnologías, porque si no mejor la sugerencia es no invertir, ¿verdad? Sí. No entrar a ese tipo de mercado, ¿no? De la Exacto, porque criptomoneda. el mismo inventor, Satoshi Nakamoto, decía que no era, no era su intención inventar, fue como que surgió algo Sí. y salió algo por ahí. Entonces eso es muy interesante para otro programa, maestro. Así es. El tiempo se nos va rapidísimo. Muchas gracias. Se supone que no teníamos mucho de qué hablar, ya llevamos más de una hora. Muy bien. Y nos va a dejar encaminado algún tema para que sea la primera de muchas ocasiones que nos visite por aquí. Un placer para mí, muchas gracias. Es un tema complejo en sí, La porque es una ley novedosa, la educación, pero de utilidad. Yo la necesitamos. sugerencia en general que haría, y no nada más para profesionistas, ¿no? Del ámbito del derecho o otras carreras, sino al público en general, es primero acercarse un poquito a la cultura financiera. Así es. Podemos encontrar obras, por ejemplo, Luis Pasos, un famoso economista, tiene obras interesantes en el tema financiero y económico, pero en general hay documentales que podemos buscar donde hay cultura financiera. Saber cómo invertir, quizá no, si no en criptomoneda, por ejemplo, en operaciones básicas, ¿no? Como podría ser inmuebles o piezas metálicas, tal vez en las mismas instituciones bancarias. La educación financiera, la educación financiera es primordial, antes de siquiera querer atreverse a invertir en esto que es más sofisticado, porque el único respaldo que tiene es la tecnología, ¿no? Pero déjenos alguna recomendación, si algunos de los alumnos o maestros o demás que nos miran quisieran investigar un poquito más, ¿hay alguna página que sea más confiable a donde podamos acudir? Ahorita hay documentos importantes si se mete uno a la página www.conducef.gov.mx. Si bien Conducef como tal no protege ni respalda tampoco estas operaciones, sí ha creado en su órgano de cultura, órgano de difusión que tiene, que es la revista de Conducef, que se puede también consultar vía electrónica. Ya tiene información importante, ya tiene documentos que ha elaborado sobre este tema de la criptomoneda. Una revista importante también es la revista Foro Jurídico, esa se puede conseguir en la Facultad de Derecho. Hay por ahí una forma de inscribirse incluso a ella y recibirla vía electrónica en forma mensual. Se llama Foro Jurídico. En forma electrónica quizás se le envíen a uno en PDF. Igual puede ser a color y demás, pero la idea es que ahí ya, en lo que va del año, se han creado ya se han elaborado distintos artículos que nos dan una explicación muy amplia de esto de la criptomoneda, incluso de la tecnología financiera en general. Pero más que explicación amplia, también necesitamos explicaciones confiables. Entonces, porque también meternos en y son fuentes, exacto. Estas fuentes son fuentes muy confiables. Así porque son normalmente participan especialistas, incluso llegan a participar hasta jueces, magistrados, ¿verdad? Personas que están en el ámbito jurídico, personas que también imparten clases, ¿verdad? Incluso aquí en INADEG o en la Facultad de Derecho o otras instituciones. La academia como respaldo para aprender, queridos amigos. Pues maestro, de verdad, muchas gracias. Nos deja muchísima información, aparte de leer y de buscar y de aprender. Gracias por estar con nosotros día de hoy, de verdad. Para mí fue un placer, realmente agradezco la invitación que me ha hecho en ADEC. Que para sea hablar la primera de un tema de tan muchas. novedoso, esperemos que así sea. Que sea la primera de muchas, así es, maestro. De un tema tan novedoso, pero también complejo a la vez. ¿Sí? Por todo lo que reviste, ¿verdad? Así es. Tecnologías, y lo que viene, porque es la punta apenas es la punta de la madeja, de lo que ¿verdad? viene, y porque aparte del tema financiero, abarca otras áreas, la educación, ¿sí? La actividad empresarial en general ya va a depender mucho de las tecnologías, ¿no? Para poder llevar a cabo operaciones de comercio exterior, por ejemplo, entre empresas importantes en México y China o otras naciones importantes,
pues ya casi todo va a ser con uso de tecnología, ¿no? Así es. Ya cada vez se va eliminando más el uso de papel, lo podemos ver, cada vez es menos los contratos que se hacen firmando, estampando una firma, ¿verdad? Autógrafa. Maestro, invítenos al diplomado, a la maestría. ¿Cuál curso se está dando acá en INADEC? Actualmente estoy en el diplomado de Derecho Empresarial, temas de acto de comercio, sociedades mercantiles, sociedades extranjeras. Entonces imparte aquí, diplomado de Derecho Empresarial. Aquí en Insurgentes estamos. Así es, estamos aquí en Insurgentes, generalmente para personas que trabajan como asesores de empresas o que están en bancos, en notarías o este tipo de instituciones. Que ya hablaremos de compliance, maestro. Ese tema es sumamente interesante, muy novedoso. Así es. Con pues, todo gusto. De verdad, muchas gracias. Queridos amigos, de verdad nos dejan mucha tarea, mucho que aprender. El maestro Alfonso Contreras Negrete, uno de nuestros catedráticos aquí el soporte profesoral que tenemos acá en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, que como pueden ver es impresionante. Nos deja mucha tarea y nos deja encaminado muchos temas que ya vendrá con nosotros. Cualquier duda al respecto, cualquier acotación que quiera, cualquier aporte, con todo el gusto del mundo. Por ahí les agradecemos a quienes, como siempre, nos están mirando. Edgar Durán Hernández, como siempre, hasta Estados Unidos, y a quienes más, muchos a veces no comentan porque a veces tienen un poco de pena, pero queridos amigos, cualquier pregunta se la haremos llegar al maestro si con todo gusto. Necesita. Sí, ahí estamos para servirles y con todo gusto agradezco nuevamente a la institución, especialmente a usted, licenciada Delia, por todos estos programas que realiza, ¿va? Que he estado yo al pendiente de muchos de ellos, excelentes. Y que le ¿verdad? agradecemos muchísimo. Excelentes, muy bien tratados y muy bien, inclusive hasta de los temas culturales que también a mí me agradan mucho, ¿verdad? Es un programa muy completo, ¿sí? Y bueno, y agradeciendo también al ingeniero, ¿verdad? Que es parte importante para que se pueda llevar a cabo tipo de programas. Muchas gracias nuevamente, un placer para mí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, queridos amigos. Los esperamos el día de mañana, nuestros martes de salud y justicia, que como ya saben que por aquí el CEO de Médico Legal, licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, todos los martes nos trae temas impresionantes, sobre todo que necesitamos conocer los mexicanos referente a salud y a derecho, el derecho sanitario, el derecho médico como tema fundamental nuestros martes. Soy Delia Linares Alvarado y a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de Universidad de INADEC, el rector licenciado el doctor Anatolio González Emigdio, de verdad que por ahí nos está mirando, gracias, los invitamos a seguirnos todos los días en todas nuestras plataformas digitales. Métanse también a YouTube, suscríbanse y esperen todos los días los programas que estamos subiendo también, ahí los compartimos con ustedes, a nombre de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Muchas gracias, nos vemos mañana. Buenas tardes. Gracias, maestro. Gracias.